Albino, Marco Polo le dice al Gran Khan que para llegar a la tierra prometida no sabría trazar la ruta ni estipular la fecha de arribo, que a veces, en el paisaje que lo rodea, encuentra las piezas de la ciudad perfecta, y que el infierno de los vivos no es algo por venir, sino algo que existe, y que hay dos maneras de no sufrirlo. La primera es aceptar el infierno y volverse parte de él de manera de dejar de verlo, y la segunda es buscar y reconocer quién y qué, en medio del infierno, no es infierno, y hacer que dure y dejarle espacio. Esto es Ensayo y Error. Pagar las cuentas, sacar el número en la fila equivocada. Estamos enredados en nudos marineros. Buscar por otro lado, salir de este agujero. Ensayo y error, 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 ensayo y error. Ensayo y error. Tenemos todas las respuestas, pero nos faltan todas las preguntas. Buenas noches, bienvenidos al aire de Radio Éter, FM 90.5. Estamos en una nueva edición de Ensayo y Error con dos invitados de lujo, uno que ya conocíamos y uno que vamos a tener el placer de conocer. Ante las ausencias justificadas de nuestros compañeros, y celebradas incluso. Sí, festejadas por la audiencia, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo de convocatoria y tenemos la presencia de Martín Busquet, nuestro oyente, amigo, y rueda de auxilio que nos saca de apuros, y una presencia estelar, que es la de Juan Francisco Martínez Peria, historiador, que tuvo la gentileza de acercarse en una noche fresca marplatense y compartir este programa con nosotros. Así que, bienvenido Martín, bienvenido Juan Francisco. Un gusto. Muy buenas noches. Estar acá. Bueno. Ahora, perdón, de Juan Francisco, un detalle de color. Fíjate en la vuelta, ¿no? Se especializó, tengo entendido, en la historia de Haití. Que vos decís, desde Argentina como que tenemos muy poco vínculo o muy poco imaginario de Haití. Por ahí nos lo recuerda el ex vicepresidente Amado Vudú, que parece como una especie de ritual haitiano. Amado Vudú, pero no. ¿Por qué Haití? ¿Cómo te interesó? ¿Qué encontraste? Bueno, eso es una pregunta que me hacen siempre. ¿Por qué Haití? Y no tengo una respuesta, o sea, tengo una respuesta pensada, digamos, pero hay una respuesta inconsciente que no sé por qué, digamos, ¿no? Como vos decís, es un tema muy poco trabajado, muy poco explorado en Argentina, muy olvidado generalmente, y eso es un poco lo que a mí me atrajo, digamos, ¿no? O sea, Haití es una cenicienta de América Latina, ¿no? Un país que siempre, como dicen los propios haitianos, tiene un apellido, que es la de ser el país más pobre de Occidente, más pobre de América Latina, y eso ha hecho que se olvide, se ocluya, haya una negación permanente. Eduardo Galeano hablaba de una maldición blanca que se posa sobre Haití, y Haití es muy importante porque fue la primera independencia de América Latina y la primera y única revolución de esclavizados y esclavizadas que triunfó en la historia de la humanidad. Eso es lo que a mí me atrajo, digamos, conscientemente. Inconscientemente no sé, digamos, ¿no? A mí me gusta mucho la música negra, me interesa mucho esa historia, y un poco por ahí seguramente es que fui rumbeando para esos lados, pero eso es conscientemente eso es lo que me atrae.
Y sí, efectivamente yo soy un especialista en Haití, pero también en otros temas. Me dedico a historia de América Latina ampliamente. Bueno, menos mal porque no vamos a hablar mucho más de Haití. No, siempre se puede hablar de Haití, Ojo, Nosotros, siempre. bueno, le queremos explicar a los oyentes. A los oyentes no, porque tenemos dos, uno está escuchando y el otro está protagonizando el programa. Vamos a contarle a Juan Francisco. Nosotros todos los programas tenemos un disparador, algo sobre lo cual giramos. Los primeros 10 minutos hablamos de eso y después se va diluyendo y vamos cada uno trayendo cosas que random le caen en la cabeza. Van por las vertientes, se puede decir. Exacto. Es como una conversación de locos. Cuando invitamos a alguien, tenemos la mínima diferencia de dejarle elegir el tópico para no traerlo y decir, bueno, vamos a hablar de lavarropas. Y vos tipo, yo no sé hablar de lavarropas. Así que... Pero te llamás Aurora. Así que Martín propuso hablar de jefes. Así que vamos a ver primero el por qué. Bueno, ¿Por qué te atrae ese tópico? Y después vamos a hablar. Es algo que a mí me ¿Y por interesa. qué crispás la mano y golpeas la mesa cuando decís jefes? porque lamentablemente el último tiempo los he padecido, o lo he padecido en mi último trabajo, y siempre en mi vida estuve en relación de dependencia, entonces por lo general siempre tuve o un jefe, un supervisor o alguien arriba que... he tenido buenos jefes y malos jefes, entonces se puede traer a colación ambos, justamente, porque no todos los jefes son malos ni tampoco todos los jefes son buenos, entonces se puede ver sus pros y sus contras y el por qué. Así que por lo menos partiendo de esa base y la última experiencia, por eso lo traigo a colación. Bueno, yo te entiendo. Tuve con algún lapsus entre 25 y 26 años con jefes y algunos siendo jefe. Lo peor es ser jefe y tener jefe. Las dos cosas a la vez. Eso es lo peor del mundo. Es lo peor de lo peor. Y viste, bueno, sobre todo cuando trabajas en empresas, viste que te bajan línea, te hacen cursos y todas esas capacitaciones. Decís, cuánta falopa, toda esta gente cobra plata. Esto es Esta un plata circo. podría donar a alguien. Hay que dedicarse a hacer esos cursos, entonces. Tal cual. Viste, aparte, te juro, una vez tuve que devolver una cafetera, porque no me autorizaron a comprar una cafetera, pero me pagaban los viajes para ir a hablar con unos... Bueno, ¿Ves? Toda la plata que se gasta en esto, bueno, viste, igual, en Argentina nunca es bueno destapar una olla porque no sabes hasta dónde meter la mano en el quilombo. Pero bueno, estaba eso de, no tenés que ser jefe, tenés que ser líder. Entonces las diferencias entre el jefe y el líder, ¿viste? Como que el jefe es un tipo que está porque lo pusieron ahí, y manda porque por el cargo, pero no por la... Y bueno, no hay diferencia. Jefe y líder son dos pelotudos. Hay una famosa frase que dice: el que sabe, sabe, y el que no es jefe. Porque el problema no es ser jefe o ser líder. El problema es cuando vos te crees. Cuando vos decís, yo soy líder, ahí ya está, cagaste. Ya sos un boludo más que nada. Es muy interesante el mundo de la jefatura, de la gerencia, de los mandos medios. Y yo por ahí para conectarlo un poco con el estudio de Juan Francisco, digo, a veces los países, algunos tienen roles más de jefes y otros no tan jefes. En América Latina se puede ver claramente. Eso por ahí lo podríamos profundizar después en el segundo bloque. En tu experiencia, el tema de jefes... Y mi experiencia personal ha sido bastante buena, digamos, porque yo soy docente, y siendo docente uno tiene bastante espacio, bastante autonomía, bastante libertad, digamos, ¿no? Más allá incluso trabajando en relación de dependencia, mi experiencia no ha sido... Hay como un ámbito que es tuyo, que se llama. Y Acá, generalmente esto es mío y acá hay no de se mete todo. A nadie. mí me ha pasado de trabajar con algunos docentes que están arriba tuyo, ¿viste? Y de pronto escuchás que dicen cada cosa o maltratan estudiantes. A mí me ha pasado, ahora no voy a decir nombre ni nada, de trabajar con alguien que estaba arriba mío, digamos, pero que dábamos clases por separado y el tipo los trataba mal y después me reclamaban, me decían cosas a mí y yo no podía hacer nada, ¿viste? Esas cosas son incómodas, pero generalmente en la docencia uno tiene un espacio ahí de mayor autonomía, mayor libertad, que obviamente que en otros trabajos más normales no ocurre lo más mínimo, ¿no? A mí, esto de no hay que ser jefe, hay que ser líder, pareciera como que líder es una palabra
más despojada de alguna impronta por ahí política o incluso de violencia, ¿no? Una cuestión de fuerza en todo caso. Pero en realidad para mí está lleno de cuestiones medio patafísicas justamente del mundo gerencial y del coaching odontológico. Sí, yo trabajé en una empresa que nos cortaba internet, pero teníamos coaches ontológicos. A eso no los ¿Cómo le cortaban internet? Y creo que un jefe, finalmente un buen jefe, puede llegar a ser casi algo para mí un poco bastante positivo, ¿no? En el sentido de que lo siento más como una referencia o como alguien que, ¿no? Sí, que te ordena un poco. Yo pienso, por ejemplo, y no sé, creo que no es canción del día de hoy, ¿no? Pero la canción de Vamos arriba a la celeste, ¿no? Tenés al negro jefe. Imagínate el negro líder. no queda. El negro líder está firmando un contrato con Nike. El negro jefe está en el Maracaná cagando a patadas a los brasileros, que es la única manera como Uruguay puede ganar, y gana. Bueno, sí, después en el mundo laboral hay una red social que es hermosa, que es LinkedIn, que es como un Instagram que pretende tener seriedad. Esas palabras, jefe, líder sí, porque está escrito en inglés. O sea, no existen más los cargos en castellano. Tipo, trabajar en un supermercado y no es repositor, ¿viste? Es market replacement. Otro trabaja, no sé qué, y decís, sos el jefe de mantenimiento. Sí, Vos le ponés mucha encargado regional del pasillo. No, decís, sos el jefe de mantenimiento. Ya está bien, está buenísimo, ¿no? Claro, no está mal. No está mal, te pero lo quieren pongas decorar eso, de algo. Queda feo, Igual, papá. Ahora los jefes también... Sacate el mameluco para la foto también. El problema Si para querés, mucha si lo vas a gente poner todo en inglés. debe ser tener un jefe más joven, medio hipster, y que llega así... Y cuando uno piensa jefe, o uno se crió en una época en que el jefe era una persona con traje marrón y con calva así, Amargada. con mucha entrada, tipo el jefe del Superagente 86 es un jefe. O los que hacían de gerente en las sketches de Olmedo, ¿viste? Ya te digo, gente con traje marrón, más de 50 años, cara de ojete y así como una persona Y toda enojado. gris. Ahora de repente, ¿viste? Con las tech, de repente el jefe por ahí es un pendejo de mierda que vos decís, te voy a matar. No, aparte te descoloca, porque ese pendejo que viene canchero, en un monopatín, con bata, a veces así, viste, como que recién se levantó y con los cereales al lado, después te dice, mirá, pero esto no es así, y acá tenés que laburar en serio. Y vos decís, me estás cargando, o sea, el supuesto líder que te tiene que dar un ejemplo, por así decirlo, porque obviamente no hace tu función, para eso estás El vos. tipo en pantuflas, con las Claro, pantuflas arriba claro. del escritorio. Vos te respetás una imagen, ¿viste? Te empieza a marcar o a hacer cierta bajada que vos decís, vos sos el que me corta el internet para que no interactúe con nadie. Bueno, está bien. Y ahí se empieza a generar un gris, justamente, entre ese jefe antiguo, el que todos recordamos por televisión o por la visión de nuestros padres, a este actual que a veces choca, inclusive que sea inferior a nuestra edad. Y vos decís, bueno, ¿desde qué lado? Y a veces no necesariamente la edad te da cierta jerarquía o cierto criterio para darte órdenes, sino el conocimiento. Seguro. Creo que es más valioso justamente eso. O ser el dueño. Bien. O el heredero, mejor dicho, ¿no? Martín el nos hijo tenía- de. El hijo de. El hijo de. El hijo también. de... Eso es un horror. El hijo Porque el hijo de no hay mérito. El hijo de Chicharelli era un personaje en una. Hay mérito. ¿Cuántos espermatozoides son Claro. eyectados? No, pues, ganó la carrera, es verdad. Si es que la persona estaba en el espermatozoide y no en Ese, el óvulo. ese ¿no? No pibe sé que vos dónde decís está. que sea con monopatín es el hijo de. Ese- Es, sí. es el prototipo del hijo de. Y me ha tocado el hijo de... Claro, sí, sí. yo Y me preguntaba todo porque le tenían que salvar las papas todo el tiempo. Decía, pero yo gano 10 veces menos que vos y Claro, tengo que hacerte estos PDF, me estás jodiendo. Pero bueno, pues el hijo de... Ganó la carrera Sí, que tenía que ganar. otro problema que tiene el hijo de es que generalmente compite con su padre. Y esa competencia, vos de que estás en un nivel inferior en la escala jerárquica, la sufrís. Sí. Porque en vez de la toma de decisiones está contaminada por esa competencia. Y es
después lo tenés que padecer. ¿Viste? Nosotros teníamos en una empresa un jefe que venía una vez cada tanto y se juntaba con los clientes y a todos le decía que sí a todos. Toda cosa incompatible una con otra. Claro. Después te quedaba el quilombo de armarlo. Entonces, Claro. pero si yo le digo que sí a él, le tengo que decir a él que no. ¿Cómo hago para decir a los dos que sí? Porque lo que él quiere y lo que el otro quiere son diametralmente opuestos. Pero No, bueno. pero vos dame soluciones. Te pago para que me des soluciones. Sí, y después Otra otra frase frase que dicen los jefes es: a vos no te pagan para pensar. Eso es lo que te iba a decir. A vos a vos te pagan para hacer, decís, no, flaco, no es así. Sí, Yo sí. también puedo pensar. Claro. ¿Qué te pasa, boludo? Te voy a matar. No sé, eso es Taylorismo. A mí, si no me pagan para pensar, dame trabajo fordista que te ajusto las tuercas como Charlie Chaplin en tiempos modernos. Creo que llegó el momento de las garajeas, que son como unos gargajos redonditos y plastificados, de un adelanto de qué es lo que cada uno más o menos trajo a la mesa o trae. Bueno, empecemos por Martín. ¿Con qué nos vas a sorprender en la segunda mitad del programa respecto del tema? No, tengo ejemplos de buenos y malos jefes. Buenos jefes que me han dejado cosas muy positivas al día de hoy que puedo aplicar en otros trabajos. Y no necesariamente, sino también en la vida. Y también algunos malos ejemplos. Pero con eso me voy a defender. Más de los malos, que son más divertidos. Sí, obvio. Y Juan Francisco, ¿cómo hacemos para conectarlo a Juan Francisco con el mundo jefe? Y no, yo voy a hablar de algo de América historia. Latina. Vamos a hablar de algo de América Latina. Pero más político, si me permiten. Sí, acá la política siempre es Más bienvenida. política. Siempre que sea como la que pensamos nosotros, si no es malvenida. Si no hacemos como Canosa, te tenés que ir porque me late el corazón fuerte y te tenés que ir. Somos así de poco democráticos. Vos tenías una historia para conectar con una canción. ¿La historia va antes o va después de la canción? No, va antes, así tiene una Entonces, intro. este es el momento de tu historia. Perfecto. La canción que traje se llama Vida de Topos, que es de Divididos, que habla justamente del tiempo y cuando uno se acuesta y otro se despierta y que a veces sueña despierto o viva a contramano. Y esa canción me recuerda en mi infancia, me crié con mis abuelos y mi abuelo trabajaba en una fábrica textil de 8 de la noche a 8 de la mañana. Y mi abuela trabajaba de 8 de la mañana a 8 de la noche de limpieza, de mantenimiento básicamente. Entonces nunca se cruzaban, salvo en el cambio de sábanas prácticamente. Y esta canción justamente me lleva a eso, al fin laboral, la demanda de estos jefes que te exprimen por 12 horas y bueno, que a veces en la relación humana, en el día a día, en la compañía que se elige, lamentablemente por estas situaciones no se concreta justamente el encuentro. Bueno, escuchamos Vida de Topos.
Además de escucharnos, podés vernos. Streaming las 24 horas. Entrá a radioetermdp.com. Hacé clic en Radio en Vivo y disfrutá de la experiencia audiovisual. Radio Éter, la esencia de la comunicación. Parrilla Ouija, en el corazón de Playa Grande. Plato del día y menú ejecutivo. Abierto todos los días de 12 a 1. Parrilla Ouija, en Alem 3414. Delivery al 451-8746. Y también al WhatsApp 223-579-1845. Seguinos en Facebook e Instagram como Parrilla Ouija. Parrilla Ouija, siempre en el mismo lugar. Estudio Méndez. Especialistas en seguros. Estudio jurídico especializado en accidentes de tránsito, ART y cuestiones derivadas de contratos de seguros. Con más de 25 años de trayectoria en el mercado, brindando asesoramiento y gestión a la medida de cada caso. Consultas y asesoramiento en mendezintegral@gmail.com. Seguinos en Instagram y Facebook como Estudio Integral Méndez. Éter Mar del Plata es pura comunicación. Carreras. Locución integral. Formamos locutores y locutoras integrales para que puedas trabajar profesionalmente en radio y televisión, realizar podcast, locutar publicidades, hacer vivos en las redes, sumergirte en el mundo del doblaje, entre otras variantes del campo laboral. Estudia en Éter y convertite en un profesional de la comunicación. www.institutoetermardelplata.com. Teléfono 474-8000. Un mejor futuro para todos no tiene botón de pausa. Sacar a nuestros chicos de la calle no tiene un botón de pausa. Darles mejores herramientas a nuestros hijos no tiene botón de pausa. 1.400.000 chicas y chicos que no podían estudiar hoy pueden hacerlo gracias a las becas Progresar. Avanzar con educación pública. Primero la gente. Argentina Presidencia. La voz del estadio. De lunes a viernes de 18 a 20 por el 90.5 Radio Éter Mar del Plata y por GDM Radio, la aplicación gratuita en el Play Store. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARBIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.arbia.org.ar. @Radio Éter MDP en todas las redes sociales. Va, en todas no, solo en las que vos usás. Estamos en todos lados. Ensayo y error. El consejo inesperado e inoportuno que no estabas necesitando. Estamos en el segundo bloque de Ensayo y Error, programa 72. Y tenemos una pregunta para Juan Francisco, que es... Tarde, pero bueno. Gracias por el aporte de nuestro operador Martín Colombo, que no nos saludamos. Que se ve que no están mirando los jefes. Aprovecha que no están mirando los jefes para hacer cosas al aire. Juan Francisco, América Latina, ¿tiene jefes? Bueno, es una pregunta que se puede encarar por varios lados, ¿no? Por un lado, si América Latina, digamos, tiene jefes externos, digamos, ¿no? Me parece que es la más explícita de las preguntas, y está claro que sí, digamos, ¿no? América Latina, lamentablemente, es un país una región que históricamente ha vivido una situación de dependencia, ¿no? En términos políticos, en términos económicos, en términos culturales. Recientemente estuvo la Cumbre de las Américas en Estados Unidos, en Los Ángeles, donde vimos nuevamente, ¿no? la vocación de imposición de Estados Unidos sobre la región, desde esa historia de imposición de Estados Unidos como el jefe regional, por decirlo de alguna manera, y un jefe muy estricto y muy violento. ¿Jefe o líder? Jefe y muy mal. Ha sido algo que se construye desde el siglo XIX, ¿no? Pero en realidad, en el siglo XIX nosotros, América del Sur sobre todo, tenía otro jefe que era Inglaterra, ¿no? Que era un poco más diplomático, un poco más light, sacando acontecimientos claves como el choreo de la Malvina
o el bloqueo en el 45 en la Argentina, digo, en 1845. Históricamente, Inglaterra en la región se manejó de manera más diplomática. Estados Unidos, que fue construyendo su imposición, su jefatura sobre la región durante el siglo XIX, pero que realmente la desarrolló a fines del siglo XIX, comienzo del XX, fue unos jefes terribles, o sea, muy agresivo, muy violento, muy a lo cowboy, digamos, tirando tiros. O sea, lo de Trump, que fue lo más cercano del tiempo, no fue algo nuevo, sino que hay una larga historia de muchas intervenciones, mucha violencia, ¿no? Pero eso hay que vincularlo con otra cosa, que serían los jefes internos, ¿no? Los liderazgos en América Latina, que históricamente, y también lo podemos vincular en términos de jefe, digo, empresarios, ¿no? Sobre todo en tiempos más, no solamente más recientes, pero pienso en Macri, ¿no? Como un ejemplo evidente. No, digo, América Latina ha tenido jefes, digamos, gobiernos, sobre todo que se han definido a sí mismos como liberales, ¿no? Hoy que está tan en boga, que han sido cualquier cosa menos promotores de la libertad, la democracia, y que generalmente han gobernado para los jefes externos, ¿no? En este caso particularmente para Estados Unidos. Sí, es como que hemos tenido mucho jefe interno que con ganas de salir en el cartelito de empleado del mes. Exactamente, ¿no? Por eso digo, el ejemplo de Trump, ¿se acuerdan del G20? ¿No? Que el gran jefe regional, con Macri limpiándole las botas, ¿no? Ilustrándole la bota con los limones, ¿se acuerdan? Una vergüenza. O lo mismo con Christine Lagarde. Hay cosas que ¿no? me quiero olvidar. Pero no, realmente eso ha sido bochornoso, ni hablar de Menem, ¿no? Mr. President, bueno, de eso hay muchísimo, pero también lo más interesante es que en los últimos tiempos, no es algo totalmente nuevo, pero en los últimos tiempos ha habido estos liderazgos sin hablar en buen sentido, ¿no? Digo, estos presidentes que son empresarios, ¿no? Y que venden esta idea de gestión, ¿no? Esta idea de coaching, esta idea de grupo, esta idea de, ¿se acuerdan? Los retiros espirituales. Digo, el caso de Macri ha sido emblemático en Argentina, pero digo, en América Latina en general hay muchos casos. El presidente actual de Ecuador, el expresidente de Chile, ¿no? Sí, muchos casos de empresarios, bueno, incluso en Haití también, digo, casos de empresarios que el presidente anterior, que fue el que fue asesinado el año pasado, también era un gran empresario. Digo, eso ha sido muy común y esta idea de despolitizar, ¿no? Porque ahí hay dos cosas que me parece interesantes. Una es estos jefes que estamos hablando, que son empresarios, que son gente que está obviamente muy vinculada y trabajando para Estados Unidos. Y por otro lado, los liderazgos populares, que históricamente han sido deslegitimados, ¿no? Por los grandes medios, por los sectores más concentrados de la economía, como liderazgos totalmente ilegítimos, ¿no? Autoritarios, prebendarios, clientelares, ¿no? Entonces ahí hay algo interesante para pensar, digamos. Sí, yo de hecho, a mí me cuesta entender cuando alguien se refiere a la palabra populismo como una crítica. Yo digo, ¿qué es lo que está mal del populismo? ¿Qué es, o sea, ¿cuál es el concepto? Pueden hacer otro programa con populismo. Sí. Entonces, el otro día escuchaba un diputado español que le hablaba a los de la extrema derecha. Entonces dice, ¿ustedes creen que el comunismo es tener agua, viste, andar así, tener esto, pagar esto? Dice, ustedes tienen una idea del comunismo que es mejor que la de los comunistas. O sea, es mucho mejor, porque a ustedes todo le parece que es comunismo. Y por eso te preguntaba, viste, de los jefes internos que quieren congraciarse más con el jefe externo que con... Sin duda, sí. Esa es la historia más trágica de nuestro... Porque es una constante desde el minuto uno de la formación nacional. Sí, ha sido una tragedia permanente, digamos, ¿no? De la dependencia de nuestras regiones. Insisto, que es política, que es cultural, que es económica, que va de la mano con muchas cosas, pero que además ha llevado a jefaturas que tienen una característica muy fuerte y muy común y constante, que es ser muy fuertes en la represión interna y muy débiles hacia afuera, digamos, ¿no? Recordemos cuando fue el gobierno de Macri, que fue todo el caso de Santiago Maldonado, toda la cuestión de los mapuches, etcétera, que se hablaba de había un terrorismo interno, ¿no? Y con eso eran durísimos, defendiendo la soberanía nacional, pero entregando el país a 8 manos. Y cuando venía Trump, o Christine Lagarde, el FMI, lo que veíamos, ¿no? Entonces eso ha sido una constante. Pero también es interesante esto, cómo se va cruzando, y en los últimos tiempos ha sido muy fuerte, esa idea de una gestión económica, ¿no? Traspolada a la política,
entendida como que la política como algo malo y la gestión económica como algo bueno, y toda esta lógica que se decían antes de... Bueno, y el caso de Macri es el hijo de... digamos, que tenía esos problemas con el padre que vos señalabas. Ahí tenés, es un ejemplo de cómo sufrimos todos un conflicto padre-hijo. Exactamente. A gran escala. Y ese tipo terminó gestionando, haciendo algo, un desastre en el país, ¿no? Pero ese modelo, yo creo que una de las cosas más terribles de los últimos tiempos es esta idea, digamos, de que supuestos gestores empresariales pueden gobernar un país como si fuera lo mismo, cuando nada que ver, digamos, ¿no? Claro, principalmente porque el país no está lleno de empleados, sino que está lleno de personas que tienen intereses diferentes, necesidades diferentes, derechos de ciudadanos, y obviamente. Igual a mí me parece que también que por ahí la idea de jefe así como una cuestión ligada a las características de una persona o bien personalista se suele pensar más justamente para el lado de los populismos o los caudillismos. Sí, claro. Y se critican, mientras que quien está arriba, digamos, desde una posición gerencial neoliberal, yo creo que son bastante intercambiables como piezas. Sí. Mientras que los jefes de los movimientos populares son cero intercambiables. Y ese es como su potencia y también su límite, ¿no? Sí, justamente, por eso digo, claro. una de las cosas que ponía como contraposiciones, digamos, cómo se ha legitimado dictaduras y violencia de parte de sectores supuestamente liberales, etcétera, etcétera, y han atacado a líderes populares con estas cosas que vos decís, personalismo, caudillismo, autoritarismo, populismo, ¿no? Y eso ha sido un tema histórico en América Latina, ¿no? No es algo nuevo, es una constante. También es muy interesante ver por qué surgen esos líderes populares en América Latina con tanta fuerza. Y digo que ha sido una característica típica de nuestra región, líderes fuertes. Hoy por hoy, tal vez no tanto, pero históricamente sí. Tal vez la coyuntura haga que sea inevitable que cada X cantidad de tiempo surjan esos líderes como contraposición a todo lo otro que venimos hablando. Yo creo que es una mezcla entre lógicas coyunturales y también lógicas estructurales. O sea, hay algo que tiene que ver con cierta cultura política, de cómo funciona la cultura política en nuestra región, etcétera, etcétera, pero también tiene mucho que ver con la falta de instituciones, ¿no? Cuando faltan instituciones, cuando los países sufren grandes crisis, bueno, está abierto a que surjan liderazgos fuertes y que muchas veces son liderazgos que vienen por fuera del sistema. Digamos, el caso más último fue Néstor Kirchner, que estaba dentro del sistema, pero era un gobernador periférico. El propio Perón era una figura periférica, digamos, una figura, un outsider que aparece y entra y que a partir de una crisis muy grande logra construir una relación de poder muy intensa. Y después también tiene que ver con que los poderes concentrados son tan fuertes que necesariamente vos tenés que tener una figura fuerte política para poder enfrentarlos, ¿no? Con mucho coraje. Eso que a veces no alcanza. Generalmente no alcanza. Digamos, la historia no han alcanzado, digamos, ¿no? Por distintos motivos. Es como que cada tanto le podés hacer un poco de... empardar un poco la cuestión un tiempo, pero a la larga las cosas siempre vuelven al punto de origen. Y lo que quisiera subrayar es que todos estos críticas a estos movimientos populares, estos liderazgos populares, siempre van de la mano con un discurso de libertad, de democracia, que la respuesta después es todo lo contrario, digamos, ¿no? Quiero decir, después vienen con... Todo libertad, democracia y república. Republicanismo, poderes independientes, y es todo lo contrario. Rascás un poquito y es todo al revés. No, es todo lo contrario, digamos, ¿no? Eso ha sido sistemáticamente así. Se lo debemos también un poco al marketing, a los medios. Pero también es muy interesante lo que decía David de esta cuestión de que no es tan importante la persona, digamos, ¿no? Del otro lado. Eso es bastante interesante porque en general... Porque permite también el que te lo cambien todo el tiempo, como que vos sientas que estás en cosas diferentes, pero en realidad estás en lo mismo. Digo, en muchos casos en América Latina ha sido así, digamos, aunque hay casos excepcionales, como, no sé, Pinochet, Stroessner, digo, ha habido dictaduras muy personalistas de derecha, muy conservadoras, en muchos lados, pero ha habido, digamos, las dictaduras, por ejemplo, en Argentina, en general... Los liderazgos, o sea, las juntas fueron intercambiables, digamos. Obviamente que Videla, por ejemplo, fue el más responsable, pero bueno, tenés varios que lo siguieron y así sucesivamente. Porque, claro, tampoco esa gente pudo lograr liderazgos fuertes, digamos, ¿no? Y no hacen falta, quizás. No hace falta. Porque la lógica son la lógica del sistema. Sí, claro. Entonces funciona invisible. Y, digamos, los líderes populares, para mí...
hay una cuestión de identificación que es importante. Y que absolutamente. Pero por otro lado, es un límite también. O sea, yo entiendo que las normas y las reglas nunca son neutrales, ¿no? Y que siempre favorecen determinado tipo de partido y determinado tipo de política. Pero después ves los casos concretos y muy pocos, llamémoslos jefes, la jefa, los líderes populares, han podido, digamos, dejar o ser sucedidos. Por ahí en casos, digamos, muy fuertes, por ejemplo el de Correa, que le metieron un troyano, pero increíble, y digamos, y Lula, bueno, Dilma después, que iba para el mismo lado, pero debilitada, y después otra vez Lula, no hay un tercero. No, eso ha sido, yo coincido que ha sido una limitación muy grande y que ha sido muy problemático históricamente. Uno de los casos más excepcionales, pero que también no se resolvió, o sea, dos casos excepcionales, son el de Perón y Evita, y el de Néstor y Cristina Kirchner, digamos. Son casos muy, muy excepcionales a nivel regional. A su vez un matrimonio en los dos casos. Sí, pero digamos, son casos excepcionales en el sentido que hay mujeres, cosa que es raro, digamos. Generalmente en América Latina los liderazgos han sido masculinos, sobre todo los liderazgos fuertes. Es muy interesante que decías Cristina como la jefa, digamos. Pero bueno, en los dos casos las tragedias hicieron que falleciera alguno de los dos. Pero aún así es obvio que uno de los grandes problemas es la imposibilidad de trascender eso, de organizar eso. Y obviamente una vez que esos líderes desaparecen, bueno, los movimientos sufren un montón de crisis, lo hemos visto constantemente. Y bueno, digamos, la solución obviamente pasaría por poder construir movimientos más sólidos, instituciones más sólidas, pero es difícil porque los otros juegan también, digamos, ¿no? Hay muchos factores, pero los otros juegan, tenés la cancha inclinada todo el tiempo. Claro, los otros juegan y y los propios juegan también. Sí, pero recordemos, por ejemplo, en el caso de Cristina, también ella había querido armar algo y bueno, no pudo ser. Vos fijate, cualquier tipo más o menos ungía, lo volteaba. Vos hablabas de Vudú, por ejemplo, ¿no? Vudú terminó en cana y Vudú en un momento se parecía la posibilidad de que fuera como un continuador. Para mí no era lo mismo. No, obviamente. No, obviamente. No, pero digo, algunos inicialmente pero esas cosas creían, pasan, no hay, entonces al no poder darle continuidad es muy difícil, sí, sin duda. Bueno, y habíamos prometido hablar de buenos jefes, de malos jefes, de buenos ejemplos, de malos ejemplos. Cobo, yo voy con Cobo. ¿Con Cobo? Sí. Cobo fue el gran sucesor de Cristina, pero bueno, no lo dejaron ser por una votación, una equivocación mínima. I choose not to fight. Mi voto es no positivo. Y ahí terminó su carrera. Sí, como ese minuto de gloria fue... Algunos pensaban que ahí empezaba su carrera. No, ahí terminó. Eso es muy llamativo, de que determinado tipo tienen un momento como que... Si vos sacás la foto de ese momento, Cobo está en la cima de es el la tipo montaña, más poderoso, sí. Y automáticamente lo pusieron abajo, pusieron la montaña arriba y desapareció. Yo creo que si hubiera votado para el otro lado, le hubiera pasado lo mismo. Era como que fue un momento. Si hubiera votado para el otro lado, no se va a acordar nadie. Acá hay una cabeza que tiene que rodar y justo el chabón estaría contando los votos diciendo la puta que me parió. No, aparte, viste, yo me lo imagino tipo diciendo 28, 27, este pelotudo no va a cobrar. No, voy a tener que definir yo, y viste que después no quería votar. Se va a enterar que me llamo Cleto. A ver, vayamos a un corte. Y ahí fue cuando Pichetto lo apuró, viste. Ahora las cosas que las cosas como cambiaron, pero el tipo le dijo, bueno, miren, es hermoso. Presidente, hay que votar. Las cosas son increíbles. Y bueno, no sé qué. Y hasta la frase. Mi voto es no positivo. Es no positivo, o sea, es la negación de la negación de la negación. Para mí le dijeron, tenés que decir positivo pase lo que pase. Bueno, ¿cómo meto esa palabra en lo que tengo que decir? Claro. Porque no hay manera, sino ¿qué habla? Si era Yoda. Es como que aprende una frase y está toda la semana viendo en qué charla la mete, ¿viste? Sí. Mi voto es no positivo, qué gran momento. ¿Me hiciste acordar eso? Con todo este trajín de cosas. Lo trajiste vos a colación, ¿eh? No te quiero decir nada. No. Sumado a lo que decían, y lo meto más a las queridas tercerizadas, que son justamente las que le dan... Ser tu propio jefe. Sí, y van de la mano a las mega empresas, que les es más barato tener una tercerizada, y en eso deriva a la explotación laboral, o le pago por 2 mangos, total es empleado de comercio. Empleado de comercio es todo terreno prácticamente. Claro. Abarca todo, y lo viví en experiencia propia
en una tercerizada que era para empleado de comercio y te decían, hoy atendemos para cierta empresa telefónica, pero mañana puede que nos toque Pampers. Era mentira, nunca nos iba a tocar Pampers. Era esa empresa telefónica disfrazada y vos trabajábamos como telefónico, pero no cobrabas como telefónico. No, cobrabas como empleado de comercio. Como empleado de comercio, y hay una diferencia abismal. El fraude laboral muy habitual. Sí. Bueno, en el mundo que yo conozco, que es el del seguro, pasa. Terciarizan los siniestros en estudios, los pibes que llevan los casos ahí cobran como empleado de comercio, cuando un empleado de siniestro cobra, no te digo el doble, pero un 60-70% más. El pibe labura de analista de siniestro, pero cobra como empleado de comercio. Hasta que un día dicen, hoy toca Pampers, ya no pueden ir al baño. Lo cual ese sería un gran giro, pero no ha pasado. ¿Querían Pampers? Pónganse los Pampers. En el mundo telefónico y de la atención, Sí. eso, si hay algo estricto son los jefes. A eso iba, por eso iba con este ejemplo. Vos decías de el jefe que tiene uno más arriba, entonces tu poder se limita a lo que están abajo, pero no tenés muchas libertades. Porque tenés una bajada que viene de poderes jerárquicos más altos, que vos simplemente sos vocero de los de allá arriba, sos como un intermediario, más que como un cargo de poder. Y le dicen supervisores, por lo general. Y en estas tercerizadas, por así decirlo, que es el intermediario entre la multinacional que no quiere pagar lo que corresponde y lo que están abajo del todo, que siempre se limitan a estos maltratos o lo que sea por llevar algo a la casa, están con estos jefes que dicen, mira, vos tenés que hacer esto porque es así y vos acá, y te hacen una bajada de un discurso. El ejemplo que puedo llegar a dar es la bajada de los teléfonos fijos, la telefonía de cobre, por así decirlo. Hubo un cambio en el último tiempo para pasar toda fibra óptica y se empezó a hacer una campaña bestial a la gente de tercera edad, que era la gente mayor realmente que usa telefonía fija porque no usa celulares, porque simplemente no usa internet. Le dijeron, mira, esto no va más, así que a partir de ahora a la gente que llame mayor, que te diga que tenga falla, le decís que ahora de su zona pasa fibra óptica y le pones internet. Pero, ¿cómo va a ser la falla? No, las centrales se van a apagar directamente, ellos van a llamar porque no van a tener tono. Entonces ya arrancaba la mafia de, che, no tengo teléfono, sí hubo una falla, pero hay una mejor opción. Y ahí empezás a ser vos el intermediario, a comerte toda esa basureada, y en ese trajín, en esa ida y vuelta entre pobres contra pobres, va el supervisor, que es uno más como vos, pero te dice, no, vos tenés que hacer pero esto, porque si no, con chupines, como nuestro, sí, casero le dice. Y te hacen una bajada y es una máquina de picar carne horrorosa, porque el que tendría que hacer ese trajín, o por lo menos hacer una bajada distinta, o explicar, mira, esto no va a funcionar más, hacer algo más pacífico, no importa 3 carajos. No. Y es esa multinacional, por así decirlo, que dice, nada, tírale este farto, que se manejen. Y si no funciona, listo, afuera otro sí es empleado de comercio, dale. Y ese es un ejemplo de muchos, ¿viste? Pero pasa eso. Y eso es muy loco, porque el que es supervisor, el que supuestamente tiene un cargo de poder, en realidad es vocero, no tiene poder de nada. Y de hecho sufre lo mismo que vos, pero en otro escalón. Y además, ese que sufre, o sea, sufre lo mismo que vos, sí. Además no goza de la simpatía de ninguno de todos los que están ahí. No, es el más odiado. Hacen un asado y es... olvídate que si uno le llega a decir al jefe que le invita, se suspende el asado. No, es el más odiado, porque es el que te castiga, pero vos la cara que ves. Sí, bueno, eso es algo muy habitual. Ojo igual, hay una delgada línea, como decías al inicio, entre el que está en ese cargo y el que se cree ese cargo. Que siendo ese vocero, él dice, pará, yo soy un tipo de poder, yo le digo a tal cosa y en realidad está repitiendo de arriba, ¿no? Y se comen esa película y después la caída es durísima porque sos igual que está abajo tuyo. Todos están en esa tercerizada. Aparte que... tipo como una comparación con el fútbol. Si una sucursal de una empresa anda mal, no van a echar a todos los empleados y a cambiárselos al jefe. Van a rajar primero al gerente. Y sí. Así que también tiene su... O sea, uno los critica, pero también tienen su costado que es... De todos lados está tironeado. O sea, no, para mí más víctima ese que el de abajo del todo. Mis empleados me odian. Mi jefe cree que soy un boludo. Para mí ese es el que... Yo creo que tiene razón. No. Y así.
Pero no es sencillo. Hay algunos calificativos de jefe, como hablabas hoy, el negro jefe, o un patrón, alguien que relaciona al deporte, que es, bueno, el tipo está claro, es el jefe, es el que manda. Ahí tiene una connotación positiva. Pero en el mundo laboral, no está bueno. Y después el ser tu propio jefe, yo, por ejemplo, a mí me genera una enorme contradicción el decir, día feo. Tengo ganas de pedir algo de comer. Y digo, pero ¿viste? Estás tentado a decirte, me pido algo por una de esas aplicaciones, que a los pibes eso los hacen, es sé tu propio jefe y ordenate andar en bicicleta abajo de la lluvia para llevarle 4 empanadas a un boludo que no quiere ir hasta la casa de empanadas. Y digo, por un lado no puedo hacer venir un pibe a traerme 4 empanadas, que se juegue la vida, y por otra vez, y el pibe también necesita hacerlo porque también de otra manera se juega la vida. Es esa contradicción de... ¿Lo estoy ayudando o lo estoy castigando? Claro, no sé si estoy haciendo bien o estoy haciendo mal. Digo, si voy a comprar las empanadas yo, le estoy sacando al flaco un mango que se puede hacer. Y si la pido, por ese tipo le pasa algo justo. Digo, esa contradicción no la puedo resolver, me declaro incapaz. Me ha pasado. Hacete una ensalada. Días de lluvia y ver la aplicación y decir, mira, no tengo nada en la heladera. Me pasa con la empanada, no me pasa con la pizza, porque la pizza no hay que pedirla, hay que ir a buscarla. Mira. La pizza hay que ir a buscarla y traerla en una parte del auto que sea plana. Tiene otra relación con el calor. Tiene que llegar caliente, tiene que llegar rápido. Tiene que llegar entera y tiene que llegar el queso equitativamente distribuido en la pizza, ¿no? No, demasiado. Yo tengo en el baúl, la pizza va al baúl, que el piso del baúl es plano. Entonces ahí viaja plano. Vengo despacio. Bien. No paso las cuentas. La pizza la voy a buscar así. Después, pero vos te pedís una pizza de un lugar que qué sé yo vivo cerca de Francesco. Me encanta la pizza de Francesco. Pero fui el flaco de la moto y está la pizza acá y el queso viene 2 días después. Y ya tenés que... Una cosa es tener el horno calentito un poco para meter la pizza y darle un toquecito más para levantar, y otra cosa es tener que reconstituirla toda, ¿viste? Claro. Tipo, como decir, no la amasé, pero todo lo demás lo tengo que hacer yo. De arte que dice, me trajeron este cuadro que lo rompieron todo y lo tengo que hacer de vuelta. Digo, claro, al final lo hago todo yo. Mandame el queso, mandame las cosas todo por separado y la hago yo. No, la pizza no hay que ir a buscar. Es el peligro de los delivery esos. Pero... Otras comidas sí se pueden pedir tranquilamente. Como empanadas, mirá que empanadas sí, pues viene contenida dentro de su... No importa cuánto bailó la aceituna que está en la empanada de carne, cuántas veces fue y vino de una punta a la otra la empanada. No pasa nada con eso. Pero la pizza sí, hay que ir a buscarla. O ir a comer, mejor ir a comer a la pizzería. Pero bueno. Para no caer en el anarquismo anti-jerárquico, él creo que tenía algún ejemplo de jefes positivos. Sí. Eso, sí. Sí, que no son los menos. De hecho, uno que me marcó bastante en mi comienzo de la adultez fue cuando trabajé en una fábrica varios años y tenía un jefe que era todoterreno. Yo trabajaba en una fábrica de envases industriales que hacen básicamente, ese es el nombre decorativo, hace bolsones para los corralones, ¿no? Para poner piedra, arena y demás. Y tenía gente que cosía, le cosía las lingas y hacía las manijitas de estos bolsones, y yo estaba en la parte de la impresora. Y el tipo sabía hacer todo, pero obviamente era el jefe. Entonces él te enseñaba o te corregía y estaba en eso, y después manejaba las cosas de manejar como jefe, como la parte administrativa, como los proveedores y demás. Y un tipo te transmitía tranquilidad, si te equivocabas no te cagaba a pedo, que me pasa en todos los trabajos, que donde le errás sos el peor del mundo, si llegaste 3 minutos tarde, mirá que estás a prueba. Y el tipo... te lo marcaba también, pero no lo hacía de mala manera o te hacía sentir de que no te iba a echar mañana. Es difícil explicarlo. Pero fueron 3 años que aprendí bastante y dije, si algún día yo tengo algún emprendimiento o algo, tendría que ser de esta manera. Porque todos los que estuvimos ahí, que era un trabajo para estar de paso, realmente éramos todos jóvenes o eran los primeros trabajos de muchos de ahí, ibas con una base de aprendizaje, de trabajar en equipo, de los horarios que se respetaban para almorzar, desayunar y demás. Los fines de semana, los feriados, elegías trabajarlos o no, y cuando lo hacías estaba ese plus, que en algunos trabajos estaba, en otros no, pero el tipo te hacía sentir que eras importante y no te denigraba todo el tiempo. O sea, daba la lección, que no me pasó en otros trabajos,
de que no tenés que estar psicopateándolo o presionándolo todo el tiempo para que rinda. Que si lo tratás bien, el empleado te va a reaccionar de buena manera, te va a cumplir, porque es un ida y vuelta. Y posiblemente sea un jefe que cuando faltaba alguno, se arremangaba y se ponía a laburar a la par del resto. Si era necesario, sí, si no, no, porque siempre había, trabajamos todos también, que había una base de que siempre había un resto de, bueno, no pasa nada y el que faltaba había alguna razón. No, en esos 4 años que estuve, nunca uno pegó un faltazo porque sí, porque se pegó de vuelta una noche o porque le respondías al tipo. Era muy responsable. Pero porque el tipo le respondía, porque él te respondía. Claro, claro. Sí, también hay muchos de esos jefes que han tenido toda una conducta intachable y un día se le chifló el moño a uno, al dueño, y se olvidó de todos esos años de que el jefe fue un tipo y dura 5 minutos. Puede pasar. Hay una frase que dice que, viste, que los empleados, la gente no se va de las empresas, sino que se va de los jefes malos. Sí. La gente no renuncia a una empresa, renuncia a un jefe malo. Tiene, como toda frase general, tiene sus debilidades porque no están así, pero hay mucho de eso. Sí. De que hay gente que se va de los laburos porque no soporta al tipo que está todo el día. A mí me pasó, siendo jefe, creo yo injustamente, pero por ahí no es que me apunten como que yo tenía determinada animosidad contra alguien. Como que no lo medía con la misma vara que al resto. Entonces, que lo castigaba más. Yo revisé mi conducta todo el tiempo que duró ese conflicto, fueron varios años, hasta que esa persona se fue. Y al día de hoy no lo sigo sin decir acá o acá fue donde por ahí yo di lugar, eso. Pero a veces uno quiere transmitir las cosas de una manera y es muy diferente como ese mensaje es recibido. Sí. Son situaciones delicadas, sobre todo en lugares donde trabajas bajo presión, donde trabajas por objetivos, donde hay que cumplir, donde hay que llegar. Bueno, los trabajos de comisión son tremendos. Bueno, los trabajos de comisión es básico y comisión, decís, no, olvídate. Porque échate la presión de decir, bueno, hago el mejor esfuerzo, pero no depende de eso. El básico es miseria. Sí. O sea, generalmente cuando es básico y comisión, el básico es miseria. Y después sí, bueno, si vendés 6 millones de dólares por mes, listo, sacás 2 salarios mínimos. Últimamente también estaba de moda eso de el tipo cosecha limones y no consigue empleado porque cobran el plan y qué sé yo, y es sí, te tenés que dar, te doy de alta, trabajás 3 meses, cobrás 30.000 pesos por mes y después no te llamo más. Y claro, el tipo dice, no. Pasó en Estados Unidos también, ¿eh? Sí, ahora con la pandemia. Pasó con McDonald's, que no encontraba empleado y subieron los sueldos. No creo que los haya subido muchísimo. Los tipos deben tener gente que calcula, ¿no? Contadores. Subieron lo suficiente como para que la gente volviera a trabajar, porque valiera más la pena trabajar ahí. Y digo, es un regulador que está re bueno. Cada tanto la pega. Porque si no, si tu empleo es menos conveniente que un plan, el problema no es el plan, sino el empleo que estás ofreciendo. Es que sí. Entonces digo, por un lado está la ley de cuánto deberías pagar, pero también esa otra presión, hasta diría de mercado casi, donde querés racionalidad. Bueno, la gente calcula racionalmente, ¿sí? Esfuerzo más tiempo, más el viaje en colectivo, más esto, más el otro, conviene más que ganar un malo jefe, 70% o un 60% de eso sin hacerlo. Y bueno, quizás si ofreces más. Es que la gran pregunta es esa. Evidentemente no es el sueldo. Sí. O sea, sí es el sueldo, porque evidentemente si vale casi lo mismo quedarme en mi casa por un plan, que es lo que cuestionan mucho, no tenés que echar la culpa del plan, echar la culpa eso es algo, es una construcción que o sea, en realidad no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, lo que pasa es que es tomado como una verdad. Se repite en las redes. Gente que dice, pero no solo en las redes, yo conozco gente con la que hablo que, viste, decís, pero este pibe piensa, sabe, no puede estar diciendo esto, pero bueno, tienen esa idea de, estos tipos que nunca laburaron en su vida, que flaco, obviamente que con los planes puede haber gente un tipo que junta 10, 12, que se queda con algo, todas esas cosas pasan y obviamente que estaría bueno que no existieran porque la gente tuviera
pero la razón de que no existan es que la gente tenga laburo. Pero hay que atacar ese tipo de ideas porque la bajada de línea es total y constante de que en realidad hay una mitad del país que labura para sostener la otra mitad y nada, eso es así. Y en el medio de eso, de la mano, eso viene la reforma laboral y toda la bola, ¿no? Que no hace más que precarizar toda la situación laboral, ¿no? Sí, y de hecho si vos te pones a pensar, flexibilizar, ¿por qué nadie quiere tomar la gente? ¿Por qué nadie quiere tomar? Porque el empleado, porque el periodo de los últimos 20 años que más creció el empleo, que fue de 2003 a 2007, había doble indemnización. Estuvieron los 4 años tuvo la doble indemnización. Los 4 años tuvo la doble. Y la causa de que se reactivara el empleo era porque había laburo, porque había actividad económica. Crecía, claro. Entonces, cuando hay actividad económica, y si no hay actividad económica, y después otro ejemplo, se flexibilizaron. Yo me acuerdo, yo laburé del 95 en relación de dependencia. Nos retenían el 5 de jubilación, ¿viste? Todo para bajar las cargas, y el desempleo subía. Y estaba flexibilizado y seguía subiendo. Y sí. Bueno, ahí me queda para aportar, ya que paseamos la jefatura por la historia, por la región y por el trabajo, el terreno doméstico. Claro, a mí, así como me había sorprendido que te preguntaran, viste, el género autopercibido en el censo, y que al final era, bueno, entonces ¿cuántos hombres y cuántas mujeres viven acá? Tipo, ya está todo. Ahora la posta. Bueno, lo mismo pasa con que una de las preguntas del censo es, ¿quién es el jefe del hogar, no? La nena. Claro. Si hacemos todo lo que quieres. Digo, ¿quién es el jefe? Me parece algo medio viejo, medio patriarcal, si se quiere. Si bien uno puede pensar, ya en la época de Duhalde, no es santo de mi devoción, pero 2002, plan jefes y jefas. Jefes y jefas de hogar, sí. Miraba que, bueno, si vamos a poner la jefatura del hogar en quién aporta económicamente, había muchas mujeres que eran el sostén económico. Pero también que el hecho de que ser el sostén económico equivalga a ser el jefe del hogar o el cabeza de familia, también es problemático. Pero ahora en Argentina cambiaron esa definición. En otros países sigue siendo así. Estuve viendo poner en Chile, sigue siendo quien más aporta es jefe de hogar. Acá es jefe o referente y es una cuestión de percepción. Con lo cual, más quilombo todavía. Porque vos tenés dos maneras de definir esa percepción. El último que se agacha es jefe, entonces tiene que ir y hacerse cargo de las cosas. O bueno, ¿quién manda acá? Claro, no sé qué más aporta, sino yo me percibo como jefe o jefa. Claro, listo. yo también, así que ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo resolvemos? Bueno, yo creo que en mi casa, igual que lo que decías vos, claro, los verdaderos jefes del hogar son muchas veces los niños, ¿no? Que en este cambio de sociedad de la producción a sociedad de consumo, quienes más consumen son los pibes, y uno es remisero, alimentador, proveedor, pero hay más jefes todavía que los niños, que son los gatos, que además de todo eso, cagan y tenés que ir con una pala a juntar esa caca y gracias señor, y tirarla a la basura. Y decir, ¿quién es la mascota? Le doy de comer, se va al mejor lugar calefaccionado de la casa, tenés que perseguirlos. No dan bola después. Los gatos no dan y bola. te miran los perros con cara por lo de, menos ¿qué mirás? Los perros te agradecen. Así que en la autopercepción creo que faltaba agregar niños o animales como posibilidad de jefe de hogar, que es, si queda un jefe de hogar, son esos. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo. Nosotros tenemos la experiencia de ser padres de hijos únicos y peor porque está unificada la jefatura en cabeza de una sola persona. Es una monarquía. Claro. Es derecho divino, o sea, es absolutista total. Hoy quiero comer en la cama. No, hoy quiero comer en la cama. Bueno, te traigo el que sea. Pero ¿hay necesario todavía denominar a alguien como jefe? ¿En el hogar? O sea, le diría a Juan Carlos Indec, bueno, escúchame, escribime un párrafo lo que significa ser jefe de hogar. Orientame. Y yo escribímelo. ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué atribuciones y responsabilidades? Como dice el hombre araña, con un gran poder viene una gran responsabilidad. No tengo. Así que hoy no lleno ninguno de los casilleros. No soy el que más aporta. Ni poder ni responsabilidad. Ninguna situación.
A veces, y es muy del hombre, es bueno decir, vos sos la jefa, las cosas decidílas vos, yo hago. A mí me pasa mucho, y el otro día me pasó que trato con gente y el tipo la pifia y tiene que venir la mujer en su rescate. Eso es recontra habitual. Lo vi ayer en la estación de servicio. El tipo, que hablas con el tipo te dice, sí, no, viste, no sé, yo te estaba viendo por un tema de un accidente de un auto y parece ya estaba chocado de antes. Y sí, me dice el tipo. Y después las mujeres, no, estaba de antes, no. Y digo, pero quedó grabada la charla porque era una videollamada. No. No me digas. Y yo me imagino, cortó conmigo. Lo cagaron a pedo. Ricardo, sos un boludo. Vos le dijiste que estaba chocando, que te voy a matar. Pobre Ricardo, si nos escucha, mandamos nuestra solidaridad con él. Ya sabemos que no es el jefe, Ricardo. Ricardo, y sí. Vos sabés que sí, dice Ricardo. Bueno, ahí hay otro jefe. Que es el jefe de reloj. Que nos dice que estamos en el final del programa. Así que ha sido un programa de lo más interesante que hemos tenido. La verdad que los invitados le dieron un carisma totalmente distinto al programa. Yo la pasé muy bien. Espero que ustedes también, muchachos. Muy encantado de estar acá. Siempre agradecido de estar invitado. Bueno, Martín, gracias. Yo la pasé como el orto. Pero ya lo sabemos, porque vos no sos el jefe. Acá, por lo que parece, no. Como Ricardo. O sea, nosotros no podemos ser jefes acá. Ya sabés. Somos aportantes. ¿Tenemos chanson? Sí, bueno, hay del universo rockero hay un cantante que es el jefe. Y hay un país que es el jefe, que lo estuvimos hablando. Entonces vamos a despedirnos hasta la semana que viene escuchando a Bruce Springsteen en Born in the USA.